Dije, a mí lo que me... Ya, perfecto. Como les dije, a mí me toca lo que es el tema de pancreatitis aguda. Para el tema de pancreatitis aguda, yo lo voy a abarcar de la forma en la que me hubiera gustado que lo abarquen cuando me explicaran a mí, que es intentar mezclar un poco al inicio lo que viene a ser anatomía, lo que viene a ser histología, lo que viene a ser fisiología, o sea, cómo se ve, cómo se podría ver y cómo funciona, y luego cómo se malogra. Entonces, si veo para abajo, porque acá tengo la presentación por si acaso, no me estoy copiando. Para que veamos primero la parte de anatomía. El páncreas es una estructura, es un órgano que tiene una forma alargada, como se puede ver, a ver, ¿cómo pongo esta cosita? Así, así, que tiene una forma triangular y que se va a extender desde su cabeza. Esta viene a ser su cabeza. Vamos a ver que anatómicamente podemos partirlo en 4 partes. Estas 4 partes van a ser, lo agrandamos, su cabeza, va a ser su cuello, va a ser su cuerpo y va a ser su cola. Entonces, la cabeza vamos a ver que se va a encontrar en una curva, que es una concavidad formada por el duodeno, que viene a ser esta de acá. No es difícil de recordar, ahí está la imagen. Y bueno, se va a alargar hacia su cola, que se va a encontrar en el hipocondrio izquierdo. Si yo parto el abdomen en los cuadrantes, encontramos en el superior izquierdo, que sería el lugar donde está la cola, y la cabeza estaría más o menos en el epigastrio, y bueno, si lo parto en 4, sigue estando en el lado izquierdo, más o menos para que vean y se ubiquen por dónde tendría que dolerme, ¿no? Si le pasa algo, digo. Y bueno, la cola se va a extender hasta cerca del ilio esplénico. Otra cosa importante sobre el páncreas, como dice aquí, mide de 12 a 15 centímetros y pesa aproximadamente 80 gramos. Un datito, y la forma en la que yo lo recuerdo, imagino que los que están acá han llevado ya a Anato. Cuando llegué a Anato me acuerdo que me explicaron lo que eran los órganos intraperitoneales y retroperitoneales, y mi forma de entenderlo era ver estos juguetes que vienen empaquetados al vacío y tú ves el juguete y tiene un plástico adelante y tiene un plástico atrás, que serían los órganos intraperitoneales. Bueno, el páncreas no es así, el páncreas es retroperitoneal, sería un juguete que viene, digamos que detrás del empaque, pero su colita, la partecita que habíamos visto acá, el extremo, es intraperitoneal. ¿Qué más? Sus relaciones importantes, no voy a darles una clase completa de anato, pero el cuello tiene por detrás a la vena porta y el cuerpo tiene por detrás a la arteria aorta. Además, la cola del páncreas se encuentra sobre el ligamento espleno-renal y bueno, se extendrá hasta el hilio del vaso, que es lo que les había mencionado hace un ratito. Eso es lo que vamos a destacar en esta diapositiva. Esta imagen de aquí era para relacionarse con la imagen que les había puesto del juguete y entender dónde está el páncreas en relación al peritoneo, y es porque esto es importante para una de las complicaciones. Y más allá de la siguiente diapositiva, me parece, no, una más. Acá tengo un gráfico para explicarles otra cosita importante sobre este empaquetamiento de peritoneo, y es que esta es la bolsita que les había señalado hace un ratito. Y es importante porque cualquier proceso inflamatorio que llegue a sobrepasar esta membranita de acá se va a poder esparcir por toda esta bolsa, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay una hemorragia, si hay una inflamación que nos va a llevar a un cuadro hemorrágico, se empiezan a romper los vasitos, la sangre se va a liberar hacia este espacio y se va a poder dispersar por todo esto, generándome clínica en todos lados. Pero lo vamos a hacer después. Ahorita es solo para que se ubique. Respecto a lo que es irrigación y drenaje, vamos a ver que el páncreas se encuentra irrigado más o menos por donde va su división. Vamos a ver que está irrigado cabeza y cuello por la arteria pancreatoduodenal superior, ya sea en la rama anterior o posterior, que vienen a ser estas dos que están aquí, que son ramas de la arteria gastroduodenal, que es esta de aquí. Entonces, eso irriga más o menos esto, exagerando un poquito. Y la parte del cuerpo y parte de la cola van a recibir ramas de la arteria esplénica, la perdí, acá está, de la arteria esplénica, que sale del tronco celíaco. Por otro lado, lo que tenemos el drenaje venoso, ven que en la imagen, bueno, no van a ver el páncreas, pero algo que les quería resaltar es que todo lo que es drenaje venoso sale por unas venas, que vienen a ser las venas pancreáticas, y todas van a llegar a la vena porta, que en realidad es donde termina todo, ¿no? La cabeza y el cuello van a salir por la vena mesentérica superior, que drena la porta, y el resto, que viene a ser el cuerpo y la cola, van a drenar el mismo nombre que la arteria, para acordarme, que viene a ser la esplénica, que está aquí, ya está. Y con eso tenemos lo que es el drenaje venoso.
La siguiente diapositiva era para explicarles lo que ya les dije, más o menos, de cómo estaba embolsado, ¿no? Viene a ser un corte horizontal que nos enseña más o menos por dónde está el peritoneo. Ahora vamos con un poco de lo que es fisiología mezclado con histología para que se entienda cómo se ve y cómo funciona, o por qué está conformado y cómo funciona. Vamos a ver, el páncreas tiene dos funciones, digamos que principales, o podemos separar sus funciones en dos grupos, que vienen a ser la función endocrina y viene a ser la función exocrina. Lo que nos importa en la pancreatitis en realidad es la función exocrina. De la función endocrina les voy a mencionar, que la pueden ver aquí, que viene a ser lo que se cumple por las células beta, las células alfa, las células delta, que vienen a ser la secreción de la insulina, del glucagón y de la somatostatina. Eso es todo lo que les voy a decir porque no abarca el tema de hoy día. Lo que agarra el tema de hoy día es su función exocrina, y esta es la constitución de la función exocrina. Esto es un dibujito, obviamente, ¿no? Lindo mi dibujito. Habíamos dicho la función endocrina. Por lo que saben, la función endocrina son proteínas, enzimas, hormonas, que van a ir hacia el torrente sanguíneo a cumplir una función. Mientras que la función exocrina va a ser aquella en la cual las enzimas van a ser secretadas hacia conductos y los conductos en realidad van a ir hacia otros conductos más grandes. Entonces, vamos a hablar de la función exocrina. Vemos aquí, les está diciendo, va a ser secretada hacia un conducto, que se va a unir a más conductos y sale hacia otro conducto. Un éxito. La función exocrina entonces va a ser la de secreción enzimática. Y aquí tenemos un dibujito, lo saqué del Netter, para que vean más o menos la proporción. Más del 90% de la glándula está formada por acinos, y los acinos son los que cumplen la función exocrina. Estos de aquí serían los acinos, que son casi todo. En cambio, esto de aquí viene a ser un islote de Langerhans, que es donde están las células que cumplen la función endocrina. Dentro de la función exocrina, cumplida por las células acinares, que son las que están en contacto con este tubulito, o sea, estas amarillitas graficadas acá, hay la secreción de múltiples enzimas. El páncreas aproximadamente va a secretar entre 1500 a 3000 ml de líquido, y este líquido es un líquido alcalino que tiene un pH cercano a 8 y tiene más de 20 enzimas. Entonces, algunas de estas son las que están detalladas aquí, que vienen a ser las enzimas aminolíticas o con funciones lipolíticas o proteolíticas. Dentro de las proteolíticas están las endopeptidasas y las exopeptidasas. No, un ratito. Un ratitito, por favor. Ya está, les dije que estaba en el cumpleaños de mi primita y casi me abren la puerta. Ya. Ay, ya. Entonces, el tema es que tenemos las aminolíticas, las lipolíticas, las proteolíticas, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Por relación, si ya les hablé de una función endocrina y una función exocrina, entonces sabemos que las endo son las que van a ejercer función sobre otras cosas que estén dentro del cuerpo y que van a cumplir su función dentro del cuerpo, mientras que las exopeptidasas sirven para lo que viene a ser actuar sobre los alimentos externos. Dentro de las endopeptidasas tenemos al tripsinógeno y al quimotripsinógeno. Una particularidad del páncreas es que tiene muchísimas formas de autoprotegerse. Si les estoy diciendo que secretan enzimas, que tienen la capacidad de digerir proteínas, carbohidratos, lípidos, y sabemos que la membrana celular está compuesta técnicamente de carbohidratos, lípidos y proteínas, entonces estas no pueden ser secretadas libremente y destruir todo, sino que tienen que estar secretadas, en este caso, como inactivadas, que vienen a ser los zimógenos, que son el tripsinógeno y el quimotripsinógeno. El tripsinógeno, cuando está activado, pasa a ser tripsina, pero pasa a estar activado producto de su interacción con las enteroquinasas. Y las enteroquinasas se encuentran en el borde en cepillo duodenal y de la mucosa yeyunal. Una vez activada la tripsina, tiene la capacidad de generar o de desencadenar una activación hacia el resto de las enzimas que han sido liberadas. ¿Qué otra cosa les había mencionado? Teníamos entonces también las exopeptidasas. Aquí tenemos, por ejemplo, las elastasas. La elastasa es activada por la tripsina, es una de las que es activada por la tripsina. Entonces secretamos tripsinógeno, el tripsinógeno va a llegar al duodeno, la enteroquinasa lo va a activar, se va a volver una tripsina, y la tripsina tiene la capacidad de activar a las elastasas. Esa es una de las cadenas. Y la elastasa tiene la capacidad de digerir fibras de elastina.
También tenemos a la carboxipeptidasa, tenemos a la fosfolipasa A, con la capacidad de digerir los fosfolípidos, tenemos nucleasas con la capacidad de digerir ARN y ADN, y también tenemos la amilasa y la lipasa, que vienen a ser las únicas que se van a secretar como su forma activa y no como simógenos, que tienen a su vez, respectivamente, ¿no?, la capacidad de digerir carbohidrato y lípidos. Sí, ese es el orden en el que les dije. Y ya, eso respecto a esta diapo. Ahora, pensé que venía alguien. Ya, esto de aquí es una partecita de histo. A ver, voy a ir encerrando qué es lo que voy diciendo. Habían 3 tipos de células que teníamos que resaltar en la función exocrina, que iban a ser primero las células tubulares o ductales, luego iban a ser las centroacinares, y bueno, las más importantes que son las acinares. A ver, ¿lo puedo señalar aquí? Aquí. Les había mencionado que teníamos las ductales. Esto, por ejemplo, de acá, les voy a dibujar un caminito aquí. Esto de acá se llama un ducto, y este ducto tiene a las células que van a... bueno, que forman el ducto en realidad. Esto de acá, lo voy a encerrar también. Es un acino. Entonces, esto de aquí son células acinares. Vamos a colorear. Uy, solo tengo rojo acá. Vamos a colorear de azulito. El azulito es el lumen, que como pueden ver es chiquitito. Ahí está, este es el lumen. Le vamos a poner la letra L. ¿Qué más tenemos? Tenemos otras células. Les había dicho que no solamente se encargaba de la secreción de enzimas, sino también de un líquido, que era el que estaba el que tenía el pH 8. Y este pH 8 lo tengo que conseguir agregándole cosas, ¿no? Y esta cosa viene a ser el bicarbonato. Entonces necesito a alguien que secrete el bicarbonato. Estas células se llaman las células centroacinares y son las que están aquí. Son toda esta partecita más blanquecina de aquí, que se van a encargar de esa secreción. No sé dónde más jalar esta flecha ya. Centroacinares. Y eso es principalmente lo que tenemos que saber. Las células acinares tienen una característica, que son las que van a formar el acino, ¿no? El racimo forma un acino. Tenemos esto de aquí, es un dibujito de una célula acinar pancreática, y tienen una particularidad, y es que son anchas en la base, o sea, la forma piramidal que les había mencionado, así. Son anchas en la base, esta sería su base, y son más estrechas, más angostas en la parte que es la superficie. Y además poseen unas cuantas ahí como que microbiosidades, entre comillas, ¿no? No como las que tienen las células epiteliales ductales, que vienen a ser las que están en este ductito. Uy, pensé que me iba a quedar sin batería yo. No, así no. Entonces, ¿qué más les he puesto en esta diapositiva? He puesto una microfotografía electrónica, porque me parece que ahí se ve más chévere y se entiende un poco mejor. Estas células, esta de acá, es una célula acinar. La forma es la que les había mencionado, medio como que piramidal, como que así. Ya, hacia ese lado va la pirámide. Esto de acá que les había pintado acá de azulito, que es el lumen, es esto de acá, es esta L de acá, que es el lumen. Ahí. Un poco chiquito, ¿no? Se ve ahí, pero ese es el lumen. Y este sería el otro extremo, ¿no? Sería la base de nuestra pirámide. Entonces podemos ver esto de acá. Ya, acá está. Acá está el núcleo, que está como aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué rodea el núcleo? Lo rodea el retículo endoplasmático rugoso, que viene a ser todas estas cositas de acá. Dentro de lo que es el funcionamiento y la secreción de los simógenos, estos simógenos se van a secretar en unos gránulos de simógeno, que está dentro de lo que es el sistema de protección que tiene el páncreas. A ver, voy a poner esto acá. El sistema de protección que tiene el páncreas. Y es que todas sus enzimas van a secretarse, se secretan en el retículo, se van a formar en el retículo endoplasmático rugoso, pasan al aparato de Golgi, son embolsadas, tienen una membrana, y se van a secretar como gránulos de simógeno, que además están inactivados. Entonces tiene como que varias barreras de protección para no autodigerirse. Y eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que tiene el núcleo, tiene el retículo endoplasmático, que es donde se van a sintetizar. Esta G de acá es lo que va a simbolizar que ahí está esta G de acá. Ahí está el aparato de Golgi. Entonces sería que su síntesis se iría así.
Y del aparato de Golgi se van a juntar en unas vesículas que vienen a ser los gránulos que están llenos de los zimógenos y que son más oscuritos. Por ejemplo, esto de aquí está en hematoxilina y eosina, que es lo que nosotros sí podemos ver en el laboratorio, y vamos a ver que los gránulos de zimógeno igual se pueden observar aquí, como todo este acúmulo aquí. Ahí. Todo ese acúmulo vienen a ser, ¿no?, los gránulos de zimógeno, que bueno, son eosinófilos y por eso se ven de esa forma. ¿Qué más les puedo decir en esta diapositiva? Creo que con eso ya estamos con todo lo que necesitábamos saber aquí, ¿no? Los gránulos, bueno, ya vimos el recorrido, que se van a formar acá, pasan para acá, de acá para acá, y estos gránulos son secretados por exocitosis para acá. Y ya, ahí tenemos todo en esa diapo. ¿Qué es esta diapo? Les había mencionado que el páncreas, al secretar estas enzimas, tiene que tener ciertas formas de autoprotegerse. Y estas formas de autoprotegerse son las siguientes. Aquí están, por si acaso. Las enzimas pancreáticas van a, lo que os había dicho, van a estar rodeadas por unas membranas desde su síntesis hasta su secreción. Y además se van a secretar inactivadas y esto les permite estar separadas de los lisosomas que podrían activarlas. Se mantienen inactivas en parte también por el pH en el que están, y es por eso que ahí en el 4 dice equilibrio ácido-base, y es por eso que se mantienen lejos de los lisosomas. Ustedes saben que el interior de un lisosoma tiene un pH aproximado de 5. Otra cosa es que estos acinos pancreáticos tienen una baja concentración de calcio, y esta baja de concentración de calcio destruye la tripsina que pueda estar activada. Porque aquí hay un datito chévere, y es que la tripsina es una enzima alucinante, es la reina. Ella puede autoactivarse en una medida muy baja, pero puede hacerlo. Y una vez que ya está activada, activa los tripsinógenos a pasar a ser tripsina. Entonces, por ejemplo, ¿no?, hay mutaciones genéticas que también generan pancreatitis a repetición, en las cuales la tripsina aumenta su capacidad de autoactivarse. Pero eso no es lo normal, ¿no? Mi punto es que hay bajas concentraciones de calcio en los acinos pancreáticos que destruyen a la tripsina que podría estar activada. Bueno, el 4, que era el equilibrio ácido-básico. La tripsina tiene además otra capacidad, y es que además de autoformarse, también puede autodigerirse. Un segundito, denme un segundito que no hay niños a mi alrededor. Ya, mis primos están jugando un juego muy divertido que se llama La Pilla Pilla en mi estudio. Y por último, tenemos que, como mecanismo de autoprotección, es que hay una síntesis de unos inhibidores de tripsina pancreática, como viene a ser el que está ahí en la pantalla, que es el inhibidor tripsínico de secreción pancreática, PSTI, que normalmente inactiva el 20% de la actividad de la tripsina intracelular. Además de esto, tenemos a la quimotripsina, que les había mencionado que también se secretaba salida de los acinos, que tiene la capacidad de inactivar a la tripsina que podría estar activada. Entonces tenemos múltiples formas de evitar que el páncreas se autodigiera. Este es el camino que siguen las enzimas pancreáticas al momento de secretarse, de liberarse, y los voy a explicar, pero este gráfico no me gusta mucho. Y ese datito ahí ya se los mencioné. Este es el gráfico que a mí me gusta. Ya. Tenemos entonces que ver cómo funciona normalmente, cómo funciona bien. Y vamos a ver que está regulado por inervación tanto simpática como parasimpática, y además por función endocrina. Por ejemplo, ¿no? A ver, voy a agrandarlo aquí y le pongo primer punto. Cuando una de los factores que lo va a estimular viene a ser la grasa. El consumo de grasa, que está aquí como FAT, va a estimular la secreción de la colecistoquinina, que es esto de aquí. Esta colecistoquinina se va a secretar a nivel del yeyuno y el duodeno por unas células que se llaman las células del hito. Esta colecistoquinina va a ir al torrente sanguíneo, entonces ponemos acá torrente sanguíneo.
va a ir hacia el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va a estimular la secreción enzimática del páncreas. ¿Cómo lo va a hacer? Por una de estas vías de acá. Vemos que estas de acá son vías aferentes vagales. En los humanos, estudios han demostrado que la colecistoquinina parece estimular unos receptores en las fibras vagales aferentes, o sea, las que suben, ¿no?, a enviar señales. Entonces tenemos ahí un factor que envía señales hacia el tronco encefálico. Este sería nuestro factor 1, digamos, ¿no?, que viene a ser la colecistoquinina, producto de la estimulación por el consumo de grasas. Otra tendría que ser entonces el ácido gástrico. Cuando llega el ácido gástrico a la parte del duodeno, va a estimular la secreción de una sustancia que se llama secretina. Esta secretina es secretada por las células S del duodeno. Entonces, esta secretina también envía señales. ¿Qué pasa? Pasa al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo tiene unos receptores en las células ductales. ¿Y cuáles eran las células ductales? Las que estaban en los ductos, ¿no es cierto? Que eran las partecitas superior, que eran las células centroacinares. Estas células centroacinares van a recibir esta información y van a secretar lo que es el bicarbonato, el agua y electrolitos. Entonces este sería como que un ciclo un poco más chiquito, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Importante es que aquí va a haber una... Aquí. En el tronco encefálico se van a unir toda esta información, integra la información y va a sacar la información por las fibras vagales eferentes, los nervios vagales eferentes. Y esto va a llegar a la estimulación de los ganglios intrapancreáticos, que es lo que les voy a mostrar en otro grafiquito, pero bueno, digamos que de aquí, vía eferente, aquí le ponemos ganglios pancreáticos. Y los ganglios pancreáticos van a enviar las señales hacia los acinos. Y aquí tenemos el acino que va a ser estimulado y va a liberar su secreción hacia su ducto, y del ducto va a pasar por el conducto hasta llegar al conducto pancreático, que sería esta porción de acá, y que va a llegar a la ampolla de Vater, y ahí va a llegar hacia el duodeno y va a ejercer su función, y esto va a funcionar también como un sistema de retroalimentación. Ahora a lo que les dije que les iba a explicar sobre la inervación, y es que quiero relacionarlo. Me acabo de dar cuenta que al momento de salir con lo de mis primitos desactivé la cámara y yo muevo un montón las manos cuando hablo. El páncreas va a recibir inervación tanto simpática como parasimpática. Las fibras, vamos a ver que son estas de acá. Vamos a agarrar rojo y azul. Ya. Para lo que vienen a ser las fibras simpáticas preganglionares, van a nacer de los ganglios del 5 hacia el 9, claro, del 5 hasta el 9, y también pueden recibir algunas fibras del 10, el 11 y el 12. Todas estas neuronas preganglionares, como lo estoy poniendo de rojo, es porque aquí están en rojo. Y aquí también están en rojo. Todas estas fibras preganglionares van a hacer sinapsis a nivel del ganglio mesentérico superior. Acá, su sinapsis de las preganglionares es en el ganglio mesentérico superior, y posteriormente se van a distribuir junto con los vasos sanguíneos. Por otro lado, las fibras preganglionares parasimpáticas salen de básicamente el vago y el plexo vago posterior, que sería esto, plexo vago anterior y plexo vago posterior. Estas van a llegar, y sus sinapsis de preganglionares y postganglionar van a ser en los ganglios pancreáticos intrínsecos, o sea, en realidad su repartición, tanto del simpático como del parasimpático, es acompañar a los vasos en su distribución por el páncreas. Tanto el simpático como el parasimpático ejercen acción sobre la función endocrina. Es por eso que les había mencionado en la diapositiva anterior que recibía fibras, tanto esto de aquí va a ser la estimulación, lo que estoy mostrando ahorita en pantalla sería el ciclo del vago, que sería por parte del parasimpático, pero también recibe las fibras del simpático, y es así como se regula su secreción en sí. Además, el parasimpático cumple una función importante más, y es que inerva también el músculo liso tubular, para que también pueda moverse, ¿no? Importante resaltar es que en su recorrido todos los nervios pancreáticos, tanto aferentes como eferentes, van a pasar por el ganglio celíaco. Por tanto, si es que este es extraído, el páncreas no genera dolor. Prácticamente es denervar al páncreas.
¿Y todo esto va por qué? Porque quería hacer un realce en la clínica de la pancreatitis, porque me parece que es un aspecto súper importante, porque es un aspecto diagnóstico. Y este sería el dolor. Si les estoy diciendo que tiene una inervación compartida por parte de los nervios que salen de la médula, entonces este dolor también va a poder ser irradiado. Y esa es la característica del dolor de la pancreatitis. Lo voy a dejar con el grafiquito ahí en la esquinita. Es un dolor agudo, vamos resaltando, es un dolor agudo, es un dolor de inicio brusco, es un dolor, como ven están resaltadas algunas iniciales, si han llevado semiología saben que el dolor se puede dividir en unas iniciales que vienen a ser Alicia, que son las que están resaltadas, A-L-I-C-I-A. Entonces tenemos, primero, cómo va a ser el dolor, cómo es su inicio. Este inicio va a ser agudo, tiene un inicio brusco, la localización del dolor va a ser a nivel abdominal, en epigastrio. Tenemos la I, que viene a ser la irradiación. Su irradiación por su inervación es una irradiación en cinturón hacia ambos hipocondrios y que además se siente como una puñalada en la espalda. Entonces la persona llega a la emergencia y te dice, me duele como en cinturón, que es la característica de este dolor. Entonces teníamos abdominal en epigastrio con irradiación en cinturón hacia ambos hipocondrios y que se percibe como una puñalada en la espalda. Después tenemos la característica del dolor. Es un dolor que se siente como punzante. Bueno, luego es una escala. Cuando un paciente viene y te dice que le duele algo, tú le tienes que preguntarnos si es que el 10 es que te estás muriendo y gritas de dolor, del 1 al 10, ¿qué tanto te ha llegado a doler? Y los pacientes en su mayoría te dicen 9 a 10 porque no pueden mantener una posición, tienen una intensidad, un dolor con una intensidad creciente que llega a un pico en el que no pueden mantenerse parados. Y por último, ¿qué es lo que agrava y qué es lo que alivia este dolor? Y vamos a ver que es un dolor que va a estar relacionado a la ingesta de comida. Les duele después de comer, después de tomar alcohol, después del consumo de ciertos fármacos, porque vamos a ver que también puede ser causado por fármacos, y que mejora con la flexión del tronco hacia adelante. Ahora, les he explicado muchas cosas, pero no les he dicho qué es la pancreatitis aguda, y ese era el tema de ahora. Me he tirado media hora hablando de otras cosas. ¿Qué es la pancreatitis aguda? Bueno, primero sabemos que va a ser en el páncreas. ¿Qué más nos dice el nombre? Itis es una enfermedad inflamatoria. Enfermedad inflamatoria. Y aguda, o sea, tiene un curso rápido. Una evolución rápida, una evolución que muchas veces puede ser tórpida. Entonces tenemos una enfermedad inflamatoria con una evolución rápida que se va a desarrollar en el páncreas. Le vamos a agregar que tiene una repercusión variable en los tejidos locales, por eso repasamos anato, y también puede tener una evolución que comprometa el sistema en general y tiene una mortalidad de 5 a 17%. ¿Pero qué la genera? Les había mostrado un páncreas, van a disculpar mi páncreas, yo sé que está bello, que tiene sus ductos. ¿Y qué es lo que genera que esto que Majo me dijo, uy, qué feo, ya, que esto que Majo me dijo que se secreta por acá, producto de los acinos, se active antes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a generar que esto no pueda salir, no pueda llegar hasta donde tiene que activarse? Primero, puede haber una piedrita. Ustedes saben que existen litos que salen de la vesícula, que si no son muy grandes, se dice que un aproximado de 5 milímetros, los que llegan a pasar y que se atracan a nivel de la ampolla de váter, pueden generar que haya una obstrucción de la salida enzimática y esta obstrucción genera que las enzimas puedan activarse dentro, porque les he dicho que la tripsina puede activarse sola. Si puede activarse sola y no se va y es creciente esta capacidad de activarse sola, entonces si se obstruye su salida, la canción. Otra cosa que puede pasar es que haya un daño directo hacia los acinos. Cuando hay un daño directo hacia los acinos, entonces las enzimas se liberan previamente, porque les he dicho que también hay los lisosomas, ¿no? Cambia el pH y puede generar la activación de ciertas enzimas. Entonces, tenemos ahí dos causas, digamos que principales, ¿no? Que sería la obstrucción de la salida del líquido pancreático y la otra que sería la destrucción directa de los acinos. Uy, de nuevo me estoy quedando sin batería. ¿Qué va a generar esto? Va a generar una activación anticipada de las enzimas pancreáticas. ¿Qué enzimas pancreáticas habíamos dicho que eran importantes? El tripsinógeno.
tripsinógeno se va a activar antes, se va a convertir en tripsina, y esta tripsina va a tener la capacidad de activar a todas estas. ¿Y qué funciones tenían todas estas? Tenían funciones lipolíticas, tenían funciones proteolíticas, tenían funciones ETS, muchas otras, que tenían la capacidad de hacer algo, y era destruir membranas. Entonces van a generar destrucción. Imagino que ya han llevado oficio, así que me voy a ir con unos términos ahí. ¿Quiénes son los primeros chismosos cuando hay destrucción? Neutrófilos. ¿Qué más se van a agregar? Se van a agregar macrófagos. ¿Qué va a haber? Secreción de citoquinas. Si ya tengo todo esto, ¿cómo se le llama a toda una destrucción junto con todos estos compañeros de acá? Se le llama inflamación. Entonces he llegado a mi enfermedad inflamatoria rápida, del páncreas. Y eso es básicamente lo que significa la pancreatitis aguda. Entonces ahora vámonos con otra diapositiva para explicar un poco mejor lo que vienen a ser las causas. Aproximadamente el 80% de los casos de pancreatitis aguda se pueden atribuir a una enfermedad de la vía biliar o al alcoholismo. Enfermedad de la vía biliar, 1, alcoholismo. Porque ¿qué hace el alcoholismo? Al final va a terminar destruyendo lo que viene a ser una lesión de la célula cinar. Entonces tengo este mapita, me parece un mapita bonito. Tenemos la obstrucción de los conductos por unos litos, tenemos la lesión de la célula cinar y por último tenemos un trastorno en el transporte intracelular. Ya les mencioné cómo funciona del retículo endoplasmático rugoso al Golgi y luego a su envase. Si es que no se envasa bien, ¿qué pasa? Se activan. La canción de nuevo. Entonces, aquí tenemos, en la obstrucción de los conductos, tenemos a la colelitiasis, a la obstrucción bulosa, tenemos al alcoholismo crónico y a las concreciones ductales. Dentro de lo que es lesión a la célula cinar, tenemos al alcohol y tenemos a los fármacos. Resalto fármacos porque en realidad, si buscan la lista, dentro de lo que es la bibliografía les he dejado un artículo que habla de la lista de fármacos que pueden generar pancreatitis. Son muchísimos. Aquí les voy a resaltar lo que vienen a ser anticonvulsivantes. ¡Uy, qué feito! Anticonvulsivantes, la quimioterapia oncológica, la azatioprina 6 mercaptopurina, la didanosina, que es un antirretroviral, la simvastatina, las tetraciclinas, los diuréticos de tipo tiacidas y los esteroides. Aviso, me parece que hay una pregunta sobre esto. Entonces, continuando lo que viene a ser la... lo voy a dejar ahí para que lo tengan. Ya. Continuando lo que viene a ser la fisiopatología y la evolución de esta enfermedad, tenemos algo chévere, y es que les dije más o menos pasito a pasito hasta llegar a la inflamación. ¿Y qué ocurre cuando algo se inflama? Cuando algo se inflama se libera óxido nítrico, por ejemplo. Se liberan muchas otras sustancias que terminan generando una vasodilatación. Entonces vamos a ver acá, vamos a dibujar un tejido así. Vamos a terminar generando una vasodilatación, y esta vasodilatación se genera con el objetivo de que más células leucocitarias puedan pasar hacia la inflamación a luchar por nosotros, ¿no es cierto? Puedan pasar así, y puedan salir así por un proceso que se llama diapédesis, ¿no es cierto? Entonces, y salen. ¿Pero qué se va con ellas? Se va el líquido. Entonces ahí se genera un efecto, y este efecto se llama el efecto del tercer espacio, que es cuando el líquido que normalmente yo tenía en el intravascular se va al espacio intersticial, o sea, sale de la circulación. Este movimiento de líquido dentro de lo que es sale del sistema cardiovascular. Al salir del cardiovascular me genera una depresión de volumen que va a tener una repercusión en el corazón y que va a generar clínica. Entonces, supongo que van más orientados más o menos con los pasos. Teníamos la inflamación, que me va a llevar a una vasodilatación. Esta vasodilatación al final me va a generar el efecto, mira, yo rayando todo, ¿no? El efecto del tercer espacio. Y este efecto del tercer espacio, si es que el líquido está saliendo al cardiovascular y me está generando este problema de depresión de volumen, que se va a desencadenar una hipotensión, se está yendo a algún lado, se está yendo al intersticial, y ahí me está generando edema intersticial. Y además me está generando la alteración en el flujo sanguíneo, que era la afectación por el cardiovascular.
Si es que yo tengo todo mi sistema cardiovascular y le estoy quitando líquido para que se vaya al intersticial, me está bajando el volumen y mi corazón quiere mantener el gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y va a aumentarla lo más posible hasta poder seguir llenando de sangre a todo tu cuerpo. Llega un punto en el que no va a poder seguir haciéndolo, este tercer espacio va a jalar tanta agua que va a generar isquemia, porque el corazón ya no va a poder aumentar tanto la frecuencia cardíaca para poder compensar esta hipovolemia. Entonces va a generar una hipoperfusión periférica. ¿Y qué son las cosas? Lo primero que falla cuando hay una hipoperfusión, el riñón. Entonces va a generar una injuria renal. Pero además una hipoperfusión genera isquemia. Entonces acá tenemos isquemia. Y el líquido genera esta depresión de volumen y esta depresión de la circulación en el lugar donde está generando la inflamación, porque es al fin y al cabo de donde está saliendo el agua. Entonces va a generar isquemia en el tejido pancreático, en el parénquima, porque es donde se está generando. Entonces tenemos la primera cubierta, ¿no? La idea de si hay un litio. La segunda sería por una destrucción del mismo acino. La destrucción del mismo enzima va a generar que la proenzima que nosotros teníamos, proenzima sinónimo del zimógeno, o sea, lo mismo, se va a liberar intracelular con las hidrolasas lisosómicas y esto va a generar que se active antes de salir. Hay una activación, me estoy quedando sin batería. Hay una activación enzimática y esto genera una lesión en la célula, porque ya les dije, eran lipolíticas, proteolíticas y líticas. Y por último, tenemos lo que viene a ser el trastorno de transporte intracelular, en la cual puede haber una lesión metabólica, puede haber también por el alcohol y también por una obstrucción de los conductos, o sea, se repiten más o menos, en la cual viene una liberación de las proenzimas al compartimiento lisosómico, o sea, ahora están yendo las enzimas hacia los lisosomas, y hay una activación intracelular de las enzimas que también va a terminar en una lesión de la célula acinar. Estas enzimas activadas van a generar inflamación intersticial y edema, ya expliqué cómo, proteólisis, ya expliqué cómo, necrosis grasa, lo voy a explicar después, porque también les puse unas cuantas cositas de patología, porque si les estoy explicando esto es para que me entiendan pato. Y bueno, me van a generar la hemorragia, que también les estaba más o menos explicando cómo. Igual lo voy a ahondar en un ratito, y que termine en una pancreatitis aguda. Al fin y al cabo, eso es una enfermedad inflamatoria. Sigamos. Hay otras causas. Bueno, repetimos un poquito las causas comunes porque también hay una preguntita sobre eso. Están los cálculos vesiculares, que sería la principal. La segunda principal es el alcohol. Luego está la hipertrigliceridemia. Eso lo voy a explicar cuando les hable de laboratorio. Me voy apurando. También está la CEPRE. Aproximadamente el 5% de personas que se someten a la CEPRE desarrollan una pancreatitis. Y también están los fármacos, que son los fármacos que les había puesto en la diapositiva anterior, y también puede ser causada por un traumatismo, que sería un daño directo al sino, ¿no? Y también este traumatismo no solamente hablo de golpes, también hablo de cirugías en las cuales haya el daño. Hay otras causas poco comunes, y aquí hay algo chévere. Bueno, no me conocen, la verdad es que a mí lo que me gusta de medicina es la parte genética, así que de repente me desvío un poquito. Entre las causas poco comunes hay unas causas vasculares, como por ejemplo la vasculitis, hay conjuntivopatías y púrpura trombocitopénica trombótica, está el cáncer de páncreas, está la hipercalcemia, les había mencionado que uno de los mecanismos protectores era el calcio, de ahí que se produce, está el divertículo periampular, está el páncreas divisum, pancreatitis hereditaria. Y es ahí donde me iba a enfocar un poquito por lo que les dije que me gustaba mucho la genética. Aproximadamente el 10% de las pancreatitis son hereditarias y son producidas por dos mutaciones en la tripsina, pero la más común es por una mutación en el tripsinógeno. En realidad el 80% están causadas por una mutación en el tripsinógeno. Esta mutación se genera, eso es un trastorno autosómico dominante, es la PRSS1, no tienen, o sea, si quieren lo apuntan, ¿no? Porque eso es un dato, pero no son las preguntas. Que es el gen que va a codificar al tripsinógeno. Estas mutaciones van a alterar el sitio en el cual la tripsina se degrada. Y bueno, y las otras dos mutaciones que les había mencionado en lo que viene a ser la tripsina, una es la R122H, que mejora la capacidad que tiene la tripsina de hacer su... a ver, como ya. Este gen le da su capacidad de autodigestión. Entonces, la mutación se la quita.
entonces ya no se autodigiere. Entonces, quitamos uno de los mecanismos protectores que teníamos. Y la otra es la mutación N29I, si no me equivoco, espero no estarme equivocando, que es la que conduce a una mayor tasa de autoactivación de la tripsina. Les había dicho que tiene la capacidad de autoactivarse, porque era la reina. Entonces, este induce una mayor capacidad de autoactivación. Pero ya, ¿qué más? Este grafiquito lo había puesto para explicarles lo que más o menos les había dicho, de que este fenómeno inflamatorio iba a generar un efecto de tercer espacio, importante porque también está en las preguntas. Este efecto de tercer espacio va a generar que el líquido se me salga del sistema cardiovascular y esto me va a generar al final una hipotensión, me va a generar una hipotensión. Me va a generar esta hipotensión, me podría hacer un shock, que por ser un efecto de tercer espacio sería un shock distributivo, porque no se puede, o sea, el problema está en la distribución, ¿no? Ya no me entra, pero saben que es un shock distributivo. Y una característica importante es que lo que va a terminar saliendo por esta vasodilatación no son los glóbulos rojos, sino simplemente es líquido. Entonces, si se está yendo el líquido y se me están quedando los glóbulos rojos y el resto de las células, me va a generar hemoconcentración. Y esta hemoconcentración es importante porque es uno de los parámetros para el pronóstico del paciente. El pronóstico evolutivo se va a medir por la hemoconcentración. ¿Cómo mido la hemoconcentración? Le pido un hemograma y veo el hematocrito. Si el hematocrito me sigue aumentando, o sea, si me entra con un hematocrito de 60 y al rato tiene un hematocrito de 75, entonces me está haciendo una hemoconcentración y esta hemoconcentración me va a terminar en un shock distributivo. El paciente se me va a complicar. Y ya. ¿Qué otra cosa? Además, todas estas complicaciones cardiovasculares me van a llevar a un problema al final en los pulmones, porque son cambios en las presiones, en las cuales el corazón empieza a bombear la sangre hacia estos, entonces me va a generar un edema pulmonar y me va a generar hipoxia. Que en realidad cuando estás en la clínica se clasifica como un síndrome de estrés respiratorio agudo, porque lo que tiene el paciente es una disnea. Les había mencionado entonces, por el tercer espacio iba a empezar a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y una depresión de volumen. Y al final me iba a terminar generando un problema con la irrigación de los órganos o la irrigación periférica. Primer órgano que fallaba, riñón. Entonces tenemos falla renal aguda, injuria renal aguda en realidad, ¿no? Porque injuria es diferente a falla. Y al final, una falla renal. Y así es como evoluciona. Este gráfico también en parte me va a servir para hacerles una introducción a una cosilla que voy a mencionar en un rato en la parte de laboratorio, y es que cuando uno está en un cuadro de pancreatitis o tiene una sospecha de pancreatitis por la sospecha clínica que llega por emergencia, sí o sí le vas a pedir amilasa y lipasa, que vienen a ser las enzimas que vas a poder medir, enzimas pancreáticas que vas a poder medir y que te van a indicar una pancreatitis. Pero otras cosas que puedes medir son cosas que te indiquen tanto la evolución como la etiología. Y una de las cosas que te va a indicar etiología, obviamente, es alcohol en sangre. También es importante detallarlo en la historia clínica. La AST y ALT para medir función hepática. Te va a importar la bilirrubina. Te van, más que todo, enzimas hepáticas, ¿no? Para saber si es que hay algún problema de obstrucción más arriba que podría haberme explicado que hay un cálculo tapándome la salida del páncreas. Y ya, creo que ahí termino con esto. ¿Qué es esto? Esto es pato. También para explicar cuáles son los pasos, tenemos primero que va a haber una extravasación microvascular. Vamos a ver si alcanzo a escribirlo. Voy 45 minutos hablando, no creo que se hayan aburrido todavía de mí. Va a haber una extravasación microvascular. Esta va a producir el edema, ya habíamos visto cómo, se los dibujé, y se va a caracterizar porque en patología la muestra se va a ver como un agrandamiento de la glándula, también me sirve para verlo por imágenes, por ejemplo, ¿no? Una de las características tanto en la eco como en la tomo es que el páncreas se ve agrandado. ¿Qué más va a generar el edema? ¿Qué más va a generar la extravasación microvascular? También me va a generar una congestión la batería. La congestión vascular y me va a generar una infiltración de células inflamatorias.
Segundo punto, vamos a ver que va a haber una necrosis grasa. ¿Por qué y qué es? Se los digo luego, porque está en la siguiente diapo. Pero ya se imaginan, ¿no? O sea, si estoy liberando enzimas lipolíticas, se me muere la grasa. Adiposito, triste. Les había mencionado, entonces, en tercer paso, lo que va a haber es una reacción inflamatoria. Inflamatoria aguda. Va a haber una destrucción proteolítica. Proteolítica del parénquima. Y va a haber, por último, una destrucción de los vasos. ¿Por qué ocurre una destrucción de los vasos? Porque esto me podría generar una hemorragia. Si les he dicho hasta ahora que se rompen los acinos. Tenemos algo que se llama elastasa. Se las detallé al inicio. La elastasa rompía las fibras de elastina. Y esto es lo que va a terminar generándonos una destrucción de vasos sanguíneos que va a llegar a ser como una hemorragia y que se puede ver, miren. La hemorragia se va a ver como una necrosis más o menos extensa del parénquima pancreático. Bueno, en realidad la necrosis, ¿no? Se va a ver como tal, como esta partecita de acá, las partecitas negras, como se ve todo lo que está vivo y que estaba vivo y que ahora está muerto. Y se puede ver también una inflamación, porque el páncreas está agrandado y es una infiltración inflamatoria que es intensa. Aquí también, ¿no? Una infiltración SAS, eso es un páncreas asasazo. Esto es anatomía patológica, pero en grande, ¿no? Macroscópicamente, lo que dice aquí, el páncreas muestra una hemorragia roja-negra entremezclada con focos de necrosis y, bueno, la parte que es grasa amarilla, amarilla-blanca. ¿Por qué es importante lo de la necrosis grasa y por qué le di tanta importancia y lo pasé a otra diapositiva? Y es que quería que lo vean con patología, pero a nivel microscopio. Estos son los pasos que había mencionado hace un rato: activación enzimática, necrosis grasa, proteólisis, edema, hemorragia, necrosis. La necrosis grasa se va a caracterizar por estos contornos fantasmales, que serían estas de acá, estas cosas de acá. Todo esto de acá es necrosis grasa. Ahí está detallado como lo menciona el Stevens, que es un libro de Histo, y el Robin Psicotran, que es de donde saqué la parte de patología. La necrosis grasa entonces se va a caracterizar por los contornos fantasmales de los adipocitos necróticos que van a contener el material opaco que consiste, que consiste en los cristales de saponificación birrefringentes, o sea, estos globitos blancos que se ven acá. ¿Qué pasa? Habían las lipasas, habían las enzimas no lipolíticas que iban a generar una afección que van a dañar a los adipocitos. Entonces hay una destrucción enzimática de estos adipocitos. ¿Qué van a liberar? Ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a conjugar con el calcio, habíamos dicho que había calcio, se van a conjugar con el calcio y van a formar unas sales insolubles. Y estas sales insolubles precipitan in situ, o sea, en el lugar en donde están, y se ven así. ¿Qué más podemos ver acá? La necrosis del parénquima focal, así no se veía lo que les mostré en el inicio cuando vimos Histo. Vemos que hay colecciones de fibrina y neutrófilos que están presentes en la inflamación, que vienen a ser todas estas bolitas oscuritas que hay en la parte inflamatoria. Y bueno, que se ubican en los tabiques. Vamos a ver acá colecciones celulares. Y bueno, algunos conductos pueden estar dilatados producto de esta... Con conductos me refiero a los conductitos, ¿no? Que les había mencionado de los acinos, que salen de los acinos. Entonces pasamos a diagnóstico. Ya sabemos cómo se veía normal, cómo es patológico, ya sabemos cómo se veía en el microscopio normal, cómo se ve en el microscopio patológico, cómo se ve grande normal y cómo se ve grande macroscópico, ¿no? Cómo se ve macroscópico en enfermo. Y en la parte de diagnóstico es importante, esa soy yo, por si acaso, me morí. Y hay una regla que es 2 de 3. ¿2 de 3 con qué? Tenemos 3 aspectos: clínico, laboratorial, imagenológico. 2 de 3 es que tengo que tener al menos o clínico o laboratorial y no imagenológico, o
random, ¿no? Obviamente siempre voy a tener el clínico, porque es la razón por la cual estoy evaluando al paciente. Y ya respecto a lo segundo, es con la facilidad con la que pueda y la rapidez con la que pueda adquirir las cosas que vaya a pedir para el paciente, dependiendo de dónde estoy. En el aspecto clínico, el dolor. El dolor repentino, cortante, que siente que le hinca, que le mandan un puñetazo por la espalda, que es continuo, que es en cinturón, que siente que progresa y que tiene unos picos que le duelen de 9 a 10 y que se irradia a la zona lumbar. Ya hablamos un poquito de la clínica, ahorita les hablo un poquito más. Si han llevado semiología, saben que en la clínica puedes evaluar lo que es la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Y estos pacientes tienen algunas características, y es que a la inspección tienen el abdomen distendido, pueden tener hilio paralítico, y es la razón por la cual el abdomen está distendido. Otra característica de este hilio paralítico producido por la pancreatitis sería que a la auscultación va a haber ausencia de los ruidos hidroaéreos. A la percusión va a estar timpánico, como si tuviera gases en realidad. Va a tener ausencia de los ruidos hidroaéreos, va a estar timpánico al momento de... Y a la palpación, el abdomen va a ser sensible a la palpación. El dolor es bastante característico. Además, en la clínica puede estar asociado a náuseas, puede estar asociado a vómitos biliosos o de contenido alimentario, por lo que les dije que les empieza a doler después de las comidas y usualmente este dolor es lo que les termina generando las náuseas y el vómito. Además puede estar asociado a debilidad y puede estar asociado a sudoración. Ahorita estamos solamente en el enfoque clínico. A algunas personas les produce ictericia. Esta ictericia es producida por un cálculo que se enclava en la papila de Vater o por la obstrucción del codoledoco por el edema en la cabeza de páncreas, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Les había mencionado que cuando ya está evolucionando la pancreatitis puede haber un compromiso pulmonar. Y al final este compromiso pulmonar me va a dar clínica, al igual que un compromiso cardíaco, ¿no? Les mencionaba que me da taquicardia, porque como tengo una depresión de volumen, tengo que sustituir esto con algo para poder mantener mi gasto cardíaco. Según la fórmula del gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces la persona va a llegar con taquicardia, va a llegar ansiosa también. Pero esto también me generaba una complicación en los pulmones por el cambio de las presiones en la sangre que le está llegando. Entonces me puede generar un derrame pleural y puede llegar con atelectasias. En el examen físico, la auscultación respiratoria va a poder revelar una disminución del murmullo vesicular en las bases pulmonares como consecuencia de atelectasias o del derrame pleural. ¿Qué más? En las pancreatitis graves ocurre ya otra cosa, y es que estas pancreatitis graves pueden asociarse a fiebre, y esta fiebre no es de origen infeccioso, o sea, el paciente no llega porque tiene una pancreatitis infectada, una pancreatitis necrótica infectada, no. En realidad es por la liberación de los mediadores inflamatorios. Les había dicho que habían varios chismosos que se acercaban a la destrucción que estaba ocurriendo, y uno de estos va a generar la liberación de las citoquinas, y estas citoquinas generan la fiebre, porque son mediadores inflamatorios, y ocurren durante las primeras 2 semanas aproximadamente. Si es que la fiebre persiste o aparece, se dice, entre comillas, después de las 2 semanas, entonces me está indicando que podría haber una sobreinfección. ¿Qué más? Puede, por ejemplo, ¿no? Si es que ya está evolucionando mi pancreatitis, les he dicho otra cosa que hay es una hipoperfusión. Y esta hipoperfusión me puede generar injuria renal. Y esta injuria renal se va a poder medir, ¿no? No solamente laboratorialmente con la creatinina y el nitrógeno ureico, sino que también la puedo medir porque mi paciente no hace pis, ¿no? Puedo tener una anuria o puedo tener una oliguria. Otra cosa que puedo tener es una falla multiorgánica, porque al fin y al cabo, dentro de la fisiopatología y la evolución, les había dicho que podía haber un proceso inflamatorio sistémico y un fallo multiorgánico, que al final termina en un shock, y bueno, la clínica del shock ya es otra vaina. Otra cosa, 2 de 3. 1, clínica, cubierto. 2, laboratorio. Hace un ratito les dije que podíamos pedir amilasa y podíamos pedir lipasa, pero estas amilasa y lipasa tienen unas características y que es importante recordar, les he resaltado ahí un par de cosas, y es 1, hablamos de la amilasa. Ay, lo siento. La amilasa, por ejemplo, si yo tengo... Hay un artículo que también lo he puesto en las referencias, en la que habla de que si yo tengo una amilasa mayor de 600 unidades internacionales por mililitro, que sería 3 veces su límite superior normal, me estaría sugiriendo que hay una pancreatitis. Pero si es que yo lo tengo más de 5 veces su elevación normal, prácticamente me está diciendo que es una pancreatitis. Pero ojo, no es un 2 de 3, así que aún no puedo diagnosticarla. Además que la amilasa puede elevarse en abdómenes agudos no pancreáticos.
y esto ocurre en el 36% de los abdómenes agudos no pancreáticos, generan una elevación de la amilasa. Puede elevarse por una lesión tubular renal, por ejemplo, que es de donde también se libera, ¿no? Entonces, si les estoy diciendo esto, significa que no va a ser tan sensible ni tan específica, porque también hay otros órganos que la liberan. Tenemos una sensibilidad, que está en pantalla, que es de 72 a 83%, y tenemos una especificidad de 81 a 99%. Vamos a ver que se va a elevar primero, según esto. Tenemos de 2 a 12 horas, de 4 a 8 horas. Entonces tenemos que se va a elevar primero y además, digamos que 2 a 12 horas desde el inicio de la clínica. Su pico va a ser de 12 a 24 horas y su duración es de 2 a 5 días, que si la comparamos con la lipasa no me va a servir. O sea, si la voy a medir el 7º día, ya no me sirve, porque ya bajó. O digamos que la que estaría liberada producto de mi proceso inflamatorio ya bajó. La lipasa es más sensible y más específica que la amilasa. Recuerden, lipasa es más específica y más sensible que la amilasa. Tiene una sensibilidad de 95 a 100% y una especificidad de 97 a 99%. Su pico es a las 24 horas, se eleva entre las 4 a 8 horas desde el inicio de la clínica y su duración es de 8 a 14 días. ¿De qué me sirve todo esto? Porque mi criterio laboratorial se va a cumplir siempre y cuando tanto la amilasa o la lipasa se eleven 3 veces por encima de su rango normal. Y esto de que se eleven 3 veces por encima de su rango normal ocurre en el 90% de las pancreatitis en las primeras 24 horas. O sea, estamos cubriendo el 90% de los pacientes, que es un éxito. Un dato importante con una majo así es que el grado de la elevación, tanto de la lipasa o la amilasa, no se correlacionan con la gravedad o el pronóstico. Si es que yo tengo, una lipasa que está por las nubes y una amilasa también, no significa que mi paciente está más grave que el otro que solo la tiene 3 veces elevada por encima de lo normal, ni tampoco significa que se me va a morir antes ni que su pronóstico es peor. Eso no tiene una correlación comprobada. Y por último tenemos el criterio imagenológico. En el criterio imagenológico se tiene que evidenciar la inflamación del páncreas. Lo voy a dejar ahí. En realidad, imágenes es abrir todo un mundo, pero eso es básicamente el criterio que se utiliza para evaluarlo. Además, ¿no? Que por ejemplo, en esta imagen que podemos ver que el borde del páncreas no está bien diferenciado del contorno. Normalmente el páncreas, según la tomografía, se ve el contorno que tiene. Y bueno, otras cosas, ¿no? Que se tenga que ver, por ejemplo, la acumulación de líquido en algunas partes de las imágenes, etc. Y ya, eso sería el 2 de 3 dentro de lo que es diagnóstico. Esta diapositiva es para mencionarles los scores. Les menciono solamente para decirlos, porque ya estamos en las 9 de la noche. El gold estándar para la valoración pronóstica de la gravedad es el PCR, pero también se puede evaluar con otras formas, que por ejemplo, algo que nos indica el pronóstico que les había mencionado es el hematocrito del paciente, y es por eso que lo incluyen en alguno de los scores. Pero bueno, esta PCR tiene un 80% de sensibilidad y un 75% de especificidad, eso sí lo estoy leyendo, por eso bajo la cabeza, lo siento. También tenemos el score de Apache 2, que también se los dejo aquí en la presentación y también está en el resumen que les estoy enviando de pancreatitis. Está el score de Ranson, que es el que está en pantalla ahorita, que es este de acá al ladito, y el índice de severidad en el aspecto tomográfico. Este es el score de Ranson y que recuerden, quiero que sepan cuáles son los parámetros y más o menos el cómo se evalúa. Este score se evalúa en 2 tiempos, que viene a ser uno a la admisión y el otro después de las 48 horas del inicio del cuadro. O sea, en realidad del ingreso que tenga el paciente. ¿Qué va a evaluar? Evalúa al ingreso la edad. Evalúa los leucocitos, el conteo de white blood cells, o sea, leucocitos. Evalúa la glucosa. Evalúa el HDL, ya lo estoy leyendo al revés. HDL sérico. Evalúa la AST sérica. Y dentro de las 48 horas evalúa el descenso del hematocrito, qué tanto ha progresado hacia bien, ¿no? O sea, qué tanto tercer espacio me está haciendo.
el aumento de hematocrito, el aumento del nitrógeno ureico, nitrógeno, para ver qué tan mal está su injuria renal, me evalúa el calcio sérico, me evalúa el oxígeno arterial en un AGA, me va a ver el tercer espacio por el secuestro de fluidos y el déficit de bases en el AGA también. ¿Qué les quiero mencionar acá? Y la razón por la que escribí todo esto en un ladito es que, si se dan cuenta, no me pide enzimas pancreáticas. Este es otro, que es el APATC2, que también solamente vamos a ver qué es lo que nos pide para evaluar, que vienen a ser la temperatura. Uy, qué feo esto. Me pide temperatura, son 12 criterios por si acaso. Me pide la temperatura, me pide la presión arterial, me pide la frecuencia cardíaca, me pide la frecuencia respiratoria, me pide la PO2, me va a pedir el pH arterial, me pide el sodio sérico, me pide el potasio, me pide creatinina, me pide hematocrito, me pide leucocitos, me pide Glasgow. ¿Tienen enzimas pancreáticas? No. 1, 2, 3, 4, 5, también están las preguntas, presten atención. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, me voy a copiar. Oxígeno, pH, sodio, potasio, hematocrito, creatinina, leucocitos y Glasgow. Complicaciones, en realidad era solamente para darles una pincelada de lo que son complicaciones. Me voy a alargar aquí un poquito más en lo que es laboratorio, porque creo que hay algunos puntos importantes que se pueden dar, y es que les había mencionado que en laboratorio no solamente pides enzimas pancreáticas, sino que también puedes pedir algunas cosas que te vayan a decir tanto la etiología como la evolución de tu paciente. En lo que va a estar la evolución, el hemograma para ver el hematocrito y ver la hemoconcentración, se los había dicho. Por ejemplo, ¿no? Si es que en una evaluación del paciente después de hacerle reanimación con líquidos no ha mejorado el hematocrito, entonces mi reanimación con fluidos está siendo inadecuada, no está siendo suficiente. De repente estoy aumentando el líquido y se está yendo más hacia el tercer espacio y va a generar un edema. Entonces tengo que ver cómo controlarlo. También puedo pedir los leucocitos. La pancreatitis tiene la característica de que genera una leucocitosis con desviación izquierda. Y esto es generada por el proceso tóxico inflamatorio que ya habíamos visto. Una leucocitosis que, así como la fiebre, no me va a indicar un origen infeccioso. Sin embargo, una leucocitosis que empeora, o sea, una leucocitosis progresiva, me podría estar señalando que hay una necrosis infectada, que es una de las complicaciones. Por otro lado, dentro del panel metabólico básico que le voy a pedir para ver la falla multiorgánica, voy a ver indicadores que me indiquen hipoperfusión. Si les estoy diciendo que tengo que evaluar el riñón, entonces en el riñón tengo que ver nitrógeno ureico en sangre, voy a pedir creatinina. Para ver falla periférica, hipoperfusión periférica, y también para ver mi evolución del paciente le voy a pedir lactato, mi paciente con lactato en 4. Vamos a evaluar también la glucosa. ¿Pero por qué evalúo la glucosa? Volvemos a fisio. El páncreas tenía una función 90% exocrina, 10% endocrina, y su función endocrina son la insulina y el glucagón, y la somatostatina un poco, pero más nos sirven la insulina y el glucagón, que tienen la regulación de la glucosa. Si es que yo estoy generando un daño en el acino, que además me está generando unas enzimas que están activadas previamente, que tienen capacidad de destruir células, entonces me van a destruir también a los islotes de Langerhans, entonces tengo una irregulación en la glucosa que me puede generar complicaciones en mi paciente, entonces tengo que hacer una evaluación progresiva de la glucosa. Y además, una de las causas era la hipercalcemia, entonces tengo que ver las anormalidades en el calcio. Una hipocalcemia me estaría indicando que el calcio está siendo utilizado para algo. ¿Y para qué se utilizaba el calcio en una pancreatitis? La saponificación grasa. Ese depósito de grasa que ocurría porque se estaba conjugando el ácido graso libre junto con el calcio. Entonces, si me está haciendo una hipocalcemia, me está haciendo saponificación grasa. ¿Qué grasa me está dañando? La grasa peripancreática. Y además, si es que yo veo que hay una hipercalcemia en mi paciente, entonces digo, pues la causa de mi pancreatitis es una hipercalcemia, porque también era una de las causas. Por último, también tengo que pedir el AGA, porque les había dicho que dentro de los scores ambos me piden oxígeno.
Otra cosa que se puede pedir es marcadores inflamatorios, porque es una inflamación. Marcadores inflamatorios como la PCR, que también estaba aquí, que le decía una PCR mayor de 150 miligramos litro, luego de 3 días desde el inicio del cuadro, me estaría indicando una pancreatitis severa o necrotizante. Aquí está como 48 horas, por si acaso. Yo he dicho 3. No me acordaba como 3. Bueno, igual lo reviso y se los escribo. La elevación de la procalcitonina, que también es un marcador inflamatorio, también es muy sensible a la necrosis infectada. ¿Qué otro marcador inflamatorio hay? Está la IL-6, que también se puede utilizar para ver la necrosis infectada. Después les había dicho que podíamos utilizar algo para evaluar la causa subyacente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que nos está causando esto? Y ahí es donde estaban las enzimas, donde estaba la evaluación de la secreción hepática, ¿no? Cómo me está funcionando el hígado. Y eso lo mío por el perfil hepático. El hallazgo de una ALT elevada, por encima de 150 unidades litro, y una AST que esté por encima de su límite normal, me va a sugerir, que esté 3 veces por encima, claro, porque era igual que estas, que esté 3 veces por encima de su límite normal, me va a sugerir una etiología litiásica, o sea que en realidad lo que ha pasado es que un lito se me ha enclavado en la ampolla de váter. ¿Qué más puedo pedir? Puedo pedir el alcohol sérico, también para ver si es que el origen es el alcohol. Y también había otra causa que estaba dentro de las etiologías y que espero que la recuerden porque también está en las preguntas, y es la hipertrigliceridemia. Los triglicéridos séricos por encima de 1000 miligramos de decilitro indicarían hipertrigliceridemia, y la hipertrigliceridemia puede generar pancreatitis, como de la misma forma que la grasa, ¿no? Se liberan los ácidos grasos libres que terminan siendo tóxicos con su depósito. Y nada más, eso era algo que les quería mencionar en la parte de laboratorio. Aquí tienen el score de Ranson. Repetimos, edad, leucocitos, glucosa, HDL y AST. Y después de las 48 horas, nitrógeno ureico, calcio, el AGA o el oxígeno, para medir el tercer espacio, el secuestro de líquidos, y bueno, al final para ver el déficit de base, el AGA. Aquí está el Apache, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el oxígeno, pH, sodio, potasio, creatinina. Y ese era me copio la mitad, ¿no? Me la paso mirando donde estoy anotando. El hematocrito, leucocitos y el Glasgow. Por último, tenemos lo que son las complicaciones. Les dije que aquí solamente las iba a mencionar. En el caso de la pancreatitis necrotizante, es importante que se acuerden este gráfico, lo volví a poner, para que vean cuáles son las bolsitas que se forman producto de que todo está embolsado por el peritoneo, como el juguete que les había mostrado al inicio. Y el problema es que en el caso de la pancreatitis necrotizante hay algunos signos característicos, que son estos que están aquí. Yo señalando con la mano, ¿no? Como si me pudieran ver bien. El signo de Cullen, que son el signo de Gray-Turner, y el signo de Fox, que son los que están viendo acá en la pantalla. En realidad todos estos se tratan de una equimosis producida por la migración de la sangre, la liberación de la sangre. Entonces tenemos, por ejemplo, el signo de Cullen, que es este de aquí, que viene a ser una equimosis periumbilical. Esta coloración que pueden ver aquí se puede extender hacia los flancos, y al momento que se extiende hacia los flancos se llama el signo de Gray-Turner. Esto va a ocurrir porque hay un paso de la sangre que se está liberando hacia el epíplon menor. Estamos viendo entonces que el páncreas, que es esto de aquí, tiene relación hacia adelante con el epíplon menor, que era la bolsita que les había mencionado. Entonces, si es que se libera la sangre, o sea, si es que ocurre la acción de la elastasa que terminaba rompiéndome los vasos sanguíneos y que la sangre termina saliendo, va a terminar saliendo hacia acá. Y al salir hacia acá, se mueve por todo esto de acá y me va a terminar generando una coloración en la parte de adelante conocida como el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. Además está el signo de Fox, que en realidad es lo mismo, solamente que es la equimosis en el nivel del ligamento inguinal, que sería la equimosis en esta parte de acá. Entonces, ¿por qué era? Por un movimiento de la sangre, una infiltración sanguínea del epíplon menor. También puede ocurrir una infiltración sanguínea a nivel del ligamento redondo, y la aparición de estos exámenes en el examen físico me indicaría un mal pronóstico, porque básicamente estoy hablando de una pancreatitis necrotizante. Que es una forma grave de pancreatitis en la cual el tejido ha llegado a estar necrosado, como en las imágenes de patología que les mostré,
y que va a afectar a los tejidos tanto acinares como ductales y también a los islotes de Langerhans. Vamos a encontrar que la glucosa está alterada, va a haber daño vascular que va a terminar produciendo una hemorragia y ya, el cuento se lo saben. Se va a presentar con la clínica igual que la pancreatitis, pero se agrega fiebre y se agrega la leucocitosis también, que estaba más elevada, se agrega la taquicardia persistente, se puede agregar la hipotensión ortostática, etcétera. Porque además del tercer espacio que se está generando, también se está generando una hemorragia. ¿Qué otra complicación tenemos? Tenemos otra complicación acá, las voy a ir anotando acá ya. Pensé que venía alguien, no sé por qué siguen. Ya. Tenemos la pancreatitis necrotizante. Ustedes dirán, Majo, ese ya está en la pantalla, pero hay un apellido que es infectada. Que es cuando ocurre una sobreinfección bacteriana del parénquima pancreático que ya está necrótico. ¿Qué más tenemos? Tenemos que puede ocurrir una necrosis encapsulada, tenemos que puede ocurrir, de esto no voy a preguntar por si acaso porque no es fisiopato, así que, y esta clase era solo de fisiopato. Puede ocurrir el pseudoquiste pancreático, pero esto tampoco está en las preguntas, pero como dato curioso lo encontré en un banqueo del ENAM, que según el banqueo, el pseudoquiste pancreático era la complicación principal de la pancreatitis aguda. No sé a qué se refiere con complicación principal, si lo saben, lo dejan en el chat, por favor, porque si fuera la más frecuente, tendría que ser la más frecuente en todos lados, y no es, entonces, no sé. Otra cosa que se puede generar es el síndrome compartimental abdominal, puede haber la hemorragia pancreática, otras complicaciones podrían ser las complicaciones sistémicas, como sería el shock, tanto hipovolémico como distributivo, como sería el CIRS, la respuesta inflamatoria, la reacción inflamatoria, podría ser la neumonía, podría ser el síndrome de estrés respiratorio, podría ser la coagulación intravascular diseminada, podría ser un derrame pleural, una falla renal, una hipocalcemia, un hilio paralítico, y todo les suena conocido porque ya lo dije. Entonces, que ya debería estar terminando, así que para tratamiento les voy a mencionar, no me abarqué mucho en tratamiento, así que solamente les voy a mencionar una pequeña mnemotecnia para que cuando lleven la parte de clínicas puedan, ¿no?, seguirla. La primera es respetar la palabra páncreas. Algunas palabras están en inglés, por si acaso. La primera va a ser perfusión. La segunda... A ver, vamos a jalar todas las fichitas de una vez. Ya. Un ratito. Ya. La primera va a ser perfusión. La segunda va a ser analgesia. La tercera va a ser la nutrición, pero aquí hay algo importante y es que nutrición no es la tercera porque, o sea, esta es la tercera respetando la mnemotecnia, pero en importancia y en el momento de actuar en la clínica es la primera, porque lo primero que vas a hacer con tu paciente es decirle nada por vía oral, no coma absolutamente nada, y eso también es importante porque también está en las preguntas. Después está la letra C, que, bueno, está en desorden, sería clínica observación, pero en realidad es observación clínica, porque tienes que estar en continuo monitoreo por el paciente, porque tenemos que ver que no suba la frecuencia cardíaca, tenemos que ver que no haya una elevación del hematocrito, que nos indicaría una mala evolución, tenemos que ver el lactato y el resto de cosas que les había dicho en la parte de laboratorio. Radiología, porque sí o sí se va a terminar haciendo un estudio radiológico de la evaluación por tomografía computarizada. En realidad, en el diagnóstico, lo primero que se hace y que se indica es una eco, pero es porque hay mayor disponibilidad, por nada más. Después está la parte de CEPRE, que no empieza con E, pero está la parte del CRE. Que sería parte del tratamiento. Luego está la antibioticoterapia. La antibioticoterapia no está indicada en todos los pacientes, en realidad solamente no se debe emplear antibióticos de amplio espectro al momento de diagnosticar la pancreatitis aguda, solamente en el caso de que esté comprobada que haya una coinfección. Y lo último, que bueno, eso sí está en inglés, que sería la surgery, que es cirugía, que también es parte del tratamiento. Y ya, ahí termina. Esas son las referencias y la parte de preguntas.
Solo denme un segundito, por favor. Ya. Ahora sí. Listo, chicos, buenas noches de nuevo. Majo, gracias por la excelente ponencia. Si alguien tiene algún tipo de pregunta, puede dejarla en el chat libremente. Daremos unos 3 minutos para ello. Bien, mientras vamos esperando que otros chicos se animen a hacer algún tipo de pregunta, Luis Cutipa nos pregunta si podrías volver a explicar la irradiación del dolor en la pancreatitis. Ya. La parte de, ya, primero lo del dolor de la pancreatitis y su irradiación y luego las escalas. ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. Ya, para la parte de lo que es el dolor irradiado en la pancreatitis, les había mencionado que va a recibir fibras, que son todo lo que son fibras eferentes. Vamos a tener una inervación tanto simpática como parasimpática. Las fibras simpáticas, que son las que aquí ustedes pueden ver. Uy, me parece que se me escucha 2 veces. A ver eso. Las fibras simpáticas
Ya, ahora sí. Es que se había ido la cosita de la pantalla. Habíamos hablado que tenemos una inervación tanto simpática como parasimpática. La parte de la inervación simpática, que es la que habíamos puesto en color rojo, tenía fibras preganglionares, las fibras postganglionares. En realidad, esto que yo les había explicado no es tanto para hablar de irradiación, sino para hablar de la funcionabilidad, porque estoy hablando de las fibras que están llegando hacia el páncreas. Cuando hablo de la transmisión nerviosa de el dolor y su irradiación, en realidad me refiero a que en la parte en la que les había mencionado que absolutamente todo lo que llega como lo que sale del páncreas, tanto las fibras aferentes como las fibras eferentes, van a pasar por el ganglio celíaco. Entonces, cualquier nervio que pase por el ganglio celíaco va a terminar doliendo si es que hay una inflamación en el páncreas. Y coincidentemente, estos nervios que pasan por ahí también inervan zonas de estas partes de acá. Entonces el dolor termina siendo tanto en epigastrio, o sea, en ambos hipocondrios, en epigastrio, termina siendo irradiado hacia la espalda y hay una característica distinta entre el dolor que perciben en la parte anterior como el dolor que el paciente percibe en la parte posterior. ¿No? O sea, en la parte anterior te van a decir, me punza, me empezó punzando en la parte de epigastrio, y luego te dicen, pucha, y a las horas se me agregó una sensación de que me da un puñetazo en la espalda. Entonces es un dolor que tiene una característica de ser en cinturón por el hecho de que las fibras nerviosas que salen del páncreas, ahora sí, que salen del páncreas están pasando por el mismo ganglio por donde pasan fibras nerviosas que inervan la zona que está rodeando al páncreas. Y ya, esa es la parte de irradiación del dolor. ¿Qué escalas se van a utilizar? Se va a utilizar la escala de Ranson y se va a utilizar el Apache. Hay otras que son la escala de la evaluación tomográfica, que yo no la he puesto en mi presentación, pero que también es importante, la pueden buscar. O la puedo agregar al resumen antes de que lo suban, antes de que se los pasen. Hay otra, además de la escala tomográfica y el Apache, que es la Bishop, si no me equivoco, que ya no se utiliza mucho, o ya no se debe utilizar en realidad, porque se ha encontrado que no es tan efectiva, pero esas son las que se utilizan. ¿Por qué vienen? ¿Qué más? Bien, también tenemos otras dos preguntas. Bruno Fernández nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los criterios de Ranson y criterios de Atlanta? Ya, a ver, habíamos hablado de los criterios de Ranson, yo no les puse los criterios de Atlanta. Respecto a lo que es efectividad, se le había reducido la efectividad a los de Ranson por encima de los de Atlanta por el hecho de que después de las 48 horas la evolución ya no va a poder ser de una evaluación pronóstica, digamos. De los criterios de Atlanta en realidad es porque abarcan otras cosas. A ver, evalúan más lo que va a ser un criterio de gravedad basado en la hipoperfusión. O sea, se va a basar en lo que es falla orgánica, se basa en lo que es el shock, se basa en lo que es insuficiencia respiratoria, falla renal, hemorragia. En realidad, para mí los criterios de Atlanta son más como cuando utilizas el... Ay, ¿cómo se llama el de sepsis? Uy, se me fue el nombre. Pero como cuando utilizas la evaluación rápida de sepsis. Porque lo que vas a utilizar es un parámetro para evaluar eso, falla orgánica, para evaluar la falla periférica, mientras que en el score de Ranson, que era el de acá, tenías una doble evaluación que te permitiría ver
más mediante más exámenes de laboratorio en realidad, porque tiene más criterios. Y eso. Igual si tienen alguna otra cosa que detallar, la dejan en el chat, porque yo también ando aprendiendo estas cosas de los scores, también me varían un tanto. Bien, gracias, Najo. Tenemos una última pregunta, que en realidad son dos, de Jocelyn Arias. Y esta es: ¿cuáles son los grupos de fármacos contraindicados en los pacientes que ya presentan pancreatitis aguda? Ya, aquí hay algo chévere de mencionar. Bueno, lo de los fármacos, que es la primera pregunta que estoy leyendo ahorita en el chat, obviamente cualquier fármaco que lo cause. O sea, si ya está detallada dentro de las causas y es un fármaco que el paciente utilizaba, entonces está contraindicado su uso posterior. Aquí hay un debate en lo que son los artículos, porque algunos mencionan que no están contraindicados después del tratamiento de la pancreatitis, porque como se pueden ver, el tratamiento de la pancreatitis no es sacar el páncreas como el tratamiento de la vesícula. En realidad su tratamiento, en el peor de los casos, sería quirúrgico. Pero en el tratamiento de una pancreatitis aguda no implica la cirugía de extracción del páncreas. Entonces, técnicamente va a seguir funcionando y podría seguir utilizando los medicamentos. Se ha demostrado que no generan mayor daño. Igual, más datos sobre esto de contraindicación de fármacos están en lo que es la bibliografía aquí. Los voy a mandar a leer un poco. ¿Dónde está? Reacciones adversas a medicamentos. Está acá. Que es particularmente solamente de los fármacos que causan la pancreatitis y de los que están contraindicados en los pacientes que han tenido una pancreatitis. Y respecto al mejor tratamiento nutricional, a ver, en las indicaciones respecto a nutrición está que el paciente en la pancreatitis aguda, primero está el NPO, ¿no es cierto? No, ya saben, no tiene que comer. Se debe colocar una vía de nutrición, una sonda de nutrición para evitar la translocación bacteriana lo más pronto posible en caso de que se haya notado que el paciente se resiste a comer. Pero por otro lado, la última guía, la guía donde yo saqué, que es la de 2019, sí, gastroenterología de 2019, y el Current 2022 recomiendan que la vía oral se debe retomar apenas sea tolerada y que sea idealmente en las primeras 24 horas. Obviamente, esta dieta esta se va a iniciar netamente con líquidos, luego se va a limitar a las grasas durante al menos las primeras 2 semanas por recuperación. Se va a limitar a hacer una dieta blanda de cosas que sean fáciles de procesar, porque estamos viendo que el proceso que ha hecho la persona es de una liberación de enzimas que ayudaban al procesamiento de los alimentos. Entonces, no podemos someterlo al estrés de darle cosas picantes, no podemos someterlo al estrés de darle grasas, etcétera. De todos modos, la guía que les estaba mencionando, el libro del Current, recomienda retomar los alimentos progresivamente a tolerancia del paciente, siendo las grasas lo último a retomar. Bien, si esa es la última pregunta que tenemos, estaría de nuevo reiterando el agradecimiento, María José, por habernos acompañado en esta ponencia y haber hecho una ponencia excelente. Bien, chicos, voy dejando el post-test en el chat para que ustedes lo vayan llenando y de paso algo de música para que no se sienta triste.